El expresidente Ernesto Zedillo ataca cobardemente al presidente Andrés Manuel, queriéndolo humillar frente a todo el mundo. Sin embargo, vamos a ver cómo se traga sus propias palabras este expresidente neoliberal. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, los ataques neoliberales no cesan en absoluto en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que todo esto en caras de la entrega del aeropuerto de Santa Lucía el próximo lunes. Sabemos que la oposición está verdaderamente rabiosa y están atacando por todos, absolutamente por todos los flancos. Sin embargo, el día de hoy se ha desatado esta crítica infundada hacia el presidente Andrés Manuel por parte de uno de los expresidentes neoliberales. Hablamos nada más y nada menos que del neoliberal Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual a través de una conferencia ha lamentado que América Latina y que México sufran de una, entre comillas, ola de gobernadores populistas e ineptos, porque en sus palabras estos gobiernos son un verdadero desastre. Ciudadanos, vamos a ver cómo es que este personaje, este expresidente Ernesto Zedillo, ataca al presidente Andrés Manuel y de paso al presidente de la nación le mete una verdadera arrastrada a él y a todos estos expresidentes. Por supuesto, de igual manera vamos a repasar algunos detalles sobre el fallido gobierno del priista Ernesto Zedillo. Sin embargo, vamos a ver primeramente todo lo que le dijo al presidente Andrés Manuel. Ahora, tristemente, con unas cuantas excepciones, parecemos estar en un momento todos muy difícil. Y yo le diría, resumiendo, este es un momento de regresión democrática en América Latina. Hoy, tristemente, si uno ve el mapa de América Latina, tiene que concluir que quizás el 70% de nuestra población vive en países donde la democracia que creíamos definitiva está seriamente amenazada. Y esto es malo en sí mismo, pero es malo por otras razones, porque esto traerá consecuencias, ha traído ya consecuencias económicas y sociales muy graves para nuestros pueblos. Una triste historia en la cual individuos que acceden al poder por medio del populismo, inmediatamente se abocan a destruir cualquier elemento democrático que exista en las sociedades en las cuales han tomado el poder. Esos individuos populistas que están socavando nuestra democracia se hicieron del poder a través de la democracia. Interesante. Pero es interesante que casi todos ellos provienen de los viejos regímenes. Si creemos en la historia, y debemos creer en las lecciones de la historia, no podemos encontrar casos exitosos, y cuando digo exitosos quiero decir que hayan traído beneficios permanentes a nuestra población, de autócratas populistas. Todos esos experimentos han terminado no solamente en fracaso, sino en tragedia. Y por eso debemos estar sumamente preocupados, porque si esta progresión en la regresión democrática, esta regresión democrática continúa, podemos asegurarnos de que mucho sufrimiento vivirán nuestros países.
Y pues sí, ciudadanos, esas son las cobardes palabras del expresidente Zedillo, este neoliberal, cobijado por lo peor del PRI y por Carlos Salinas de Gortari, que si bien sabemos fue su acomodado, fue su elegido mediante el dedazo, y vemos cómo es que su gobierno de Ernesto Zedillo fue un estandarte de lo peor que se pudo haber hecho en nuestro país. Sin embargo, vamos a ver cómo es que el presidente Andrés Manuel deja verdaderamente humillado a este personaje, a este expresidente neoliberal. Vamos a verlo rápidamente, porque sí, lo deja verdaderamente desnudo frente a los medios, frente a todo el mundo. De esperarse, ¿no? ¿Quién es Zedillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Zedillo. En lo que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA, una deuda de 3 billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México. 3 billones. Desde entonces hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda que se está heredando a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros. Toda la historia del ferrocarril la derrumbó desde el primer ferrocarril que hubo en México, el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, veracruzano, el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Desde entonces, y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz, más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución, lo mismo, se llegó a comunicar al país por ferrocarril. Y Zedillo, de un plumazo, privatizó los ferrocarriles, se los entregó a 2 empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó. Y pues sí, ciudadanos, esa era la verdadera arrastrada que le metía el presidente Andrés Manuel a este personaje Ernesto Zedillo. Por supuesto, este expresidente neoliberal es la persona menos calificada y menos apta para venir a decirle al presidente Andrés Manuel que no está haciendo un buen trabajo. Por supuesto, es el menos calificado en decirnos a los mexicanos lo que deberíamos de pensar del presidente Andrés Manuel, que hasta ahora ha sido el presidente más decente, el más allegado a todo el pueblo mexicano. Por supuesto, estas palabras vienen desde un rencor profundo que le tienen al presidente Andrés Manuel por ser un líder verdaderamente aceptado por la mayoría aplastante en un país, que no los aceptaba absolutamente nadie, los repudiábamos y por supuesto ellos mandaban solamente por el autoritarismo y no por un apoyo popular tal y como lo tiene el movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, ya con la respuesta del presidente Andrés Manuel queda en verdadero ridículo y desnudado este expresidente neoliberal. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel nos pregunta realmente quién es Ernesto Zedillo, de dónde viene y cómo es que sus palabras se las debería de tragar por todo el daño que le hizo a los mexicanos. Por supuesto, recordamos a este personaje, Ernesto Zedillo, por el rescate bancario multimillonario, es decir, el FOBAPROA o como lo conocemos, el error de diciembre, el cual llevó a un desfalco a la hacienda pública de más de 1.062.447 millones de pesos para poder salvar a todos los bancos en quiebra y por supuesto hacerlo con el dinero de todos los mexicanos y que al final nosotros pagásemos centavo a centavo estas deudas privadas. Por supuesto, como vemos en la pantalla, Ernesto Zedillo no ha sido el único que ha incrementado esta deuda internacional que al día de hoy tenemos que pagar
pagar todos los mexicanos. Como ya sabemos, su antecesor y su maestro Carlos Salinas de Gortari dejó una deuda externa de más de 680 millones de pesos, es decir, unos 6,923 pesos mexicanos. Ernesto Zedillo la aumentó en más de 2 billones de pesos, es decir, unos 20,000 pesos mexicanos cada uno de los ciudadanos para poder cubrir esta deuda. Vicente Fox Quesada, este anciano con demencia senil, dejó una deuda de más de 3 billones de pesos, alrededor de 30,000 pesos por mexicano. El espurio y asesino Felipe Calderón aumentó la deuda en más de 5,8 billones de pesos, es decir, alrededor de 48,000 pesos por mexicano. Y finalmente, el idiota de Enrique Peña Nieto la duplicó en más de 10 billones de pesos, es decir, para poder cubrir toda esta deuda tendríamos que pagar por mexicano alrededor de 77,000 pesos nacionales. Por supuesto, ciudadanos, este es el gran legado que nos deja el neoliberalismo en nuestro país. Y por supuesto, en el caso específico de Ernesto Zedillo, este verdadero tecnócrata y neoliberal cimentó las bases del neoliberalismo añejo que al día de hoy seguimos arrastrando, inclusive a casi 30 años de su mandato. Por supuesto, no se nos olvidan las matanzas de Acteal y Aguas Blancas en el sureste mexicano, todo esto para poder llevar las privatizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por supuesto, no suficiente fueron las privatizaciones que realizó Carlos Salinas de Gortari, sino que ahora este tecnócrata Ernesto Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano, el cual era uno de los mejores alrededor de América e inclusive alrededor del mundo, teniendo un complejo sistema ferroviario de carga e inclusive de pasajeros, el cual era la joya de la corona en el transporte mexicano, que tenía más de 100 años funcionando. Por supuesto, no les convenía que los mexicanos viajáramos barato y rápido a cualquier altitud y latitud de México. Por supuesto, estas privatizaciones abrieron el campo para poder tener miles, si no es que millones de licitaciones en nuestro país en estos últimos 30 años y por supuesto llenarse los bolsillos con la construcción de estas carreteras por medio de empresas privadas. Por supuesto, tampoco se nos olvida que en su gobierno se pasó del 10 al 15% del incremento del IVA en todo el país. Todo esto celebrado por los diputados del PRI y del PAN respectivamente. Así es como se iba consolidando el neoliberalismo de la mano de este expresidente. Por supuesto, terminado su gobierno, aplicó la puerta giratoria y se fue a trabajar a una de las empresas que por supuesto él mismo favoreció. Con estas privatizaciones en el año de 1996, en el 2005, este personaje, Ernesto Zedillo, fue contratado oficialmente como administrador de la empresa Kansas City Southern en México, la cual fue la que obtuvo la privatización de todos los ferrocarriles en México, o al menos la mayoría. Por supuesto, en 2001 también se convirtió en consejero de la empresa americana Union Pacific, la cual, como ya mencionamos, había favorecido. Esto fue replicado por diferentes presidentes, como en el caso de Felipe Calderón con la empresa española Iberdrola y su filial en México Avangrid, la cual lo contrató como consejero y le dio un alto cargo en esta empresa. Por supuesto, sabemos que esta empresa Iberdrola y Avangrid recibieron concesiones multimillonarias por parte de la Comisión Federal de Electricidad, además de la creación de estos contratos leoninos que están hasta la fecha en boga en la Cámara de Diputados para poder ser eliminados mediante la increíble reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel. Por supuesto, este era el modus vivendi de estos expresidentes, los cuales, terminado su gobierno y después de haberse llenado los bolsillos, ahora sí saltaban a estas empresas que justamente ellos habían favorecido en sus sexenios. Por supuesto, también vivían de su cuantiosa jubilación como expresidentes, recibiendo millones de pesos al año, además de protección por parte del Estado Mayor Presidencial, es decir, protección para ellos y para toda su familia. Por supuesto, en el caso de Ernesto Zedillo, no se nos olvida que ganó más de 3 millones de dólares en ingresos solamente siendo empleado del banco Citibanamex, propiedad de la empresa multinacional Citigroup. Sabemos que este banco, antes llamado Banamex, recibió muchísimos beneficios a partir de este rescate bancario, el Fobaproa, que por supuesto pagamos todos los mexicanos. Este es el gran legado que Ernesto Zedillo, este tecnócrata neoliberal,
asqueroso nos ha dejado a todos los mexicanos. Tampoco se nos olvida que en su sexenio la inversión y el crecimiento económico fue el más bajo de la historia de México en los últimos 30 años. Como vemos en la pantalla, el crecimiento económico de México en 1955 estuvo en menos de 35% a nivel histórico, algo que es verdaderamente alarmante y por supuesto patrocinado por el gobierno de Ernesto Zedillo. Tampoco se nos olvidan sus estrechos nexos con los grupos del narcotráfico. En su momento, él y su familia llegaron a ser muy cercanos al grupo del narcotráfico de los hermanos Amezcua Contreras, mejor conocidos como los reyes de las metanfetaminas. Sabemos de todo este acercamiento que su familia tenía con estos grupos del narcotráfico, así que sí, ciudadanos, este personaje Ernesto Zedillo es el menos adecuado para venir a hablar de malos gobiernos, porque sí, su gobierno no pudo haber sido populista, pero fue uno de los más horribles, de los más sangrientos, de los peores a nivel económico que pudo haber tenido México en toda su historia. Por supuesto, cobijado y dirigido por el jefe de jefes, Carlos Salinas de Gortari, que al día de hoy no ve justicia por todos sus actos criminales y por toda la pudredumbre que nos dejó a todos y cada uno de los mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta arrastrada que le metió el presidente Andrés Manuel a este expresidente neoliberal Ernesto Zedillo? ¿Qué les pareció este legado que nos dejó este expresidente tecnócrata? ¿Ustedes creen que alguna vez vayan a ir a la cárcel estos expresidentes? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!